En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, que la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos que nos acompañan, que se unen con nosotros para celebrar esta Eucaristía en sus casas, que ahora se han convertido también en oficinas, en centros de trabajo, de quehacer. A todos ustedes, los que están ahora en sus hogares, ya a estas horas se conectan con nosotros para celebrar la Eucaristía. Traemos el día a cuestas con las zozobras, con la incertidumbre, con tantas cosas, pero sin desalentar nunca, si jamás, la esperanza y la confianza en Dios nuestro Señor. Y pidiéndole la sabiduría, su sabiduría, la sabiduría que proviene de Él para que sepamos leer los signos del tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Primero Dios y su misericordia saldremos de esta situación, pero lo que sigue ya no será igual. Tal vez tengamos que pensar las cosas no solamente desde el punto de vista financiero, sociológico, psicológico, sino principal y sobre todo como cristianos, como hijos de Dios. Traemos a nuestro altar la súplica también por todo nuestro cuerpo sanitario, doctores, enfermeros, enfermeras, todos los que están en la primera línea de esta gran batalla que se está dando en el mundo entero. Que Dios los proteja, los bendiga, premie sus esfuerzos, les dé una gran claridad mental, una paz del alma para poder enfrentar esta situación. A todos los enfermitos, los más desfavorecidos, los más pobres, que buscan en nosotros también un gesto, una ayuda, y debemos estar prontos para ello. Queridos hermanos, para celebrar pues esta liturgia santa, reconocemos en la presencia del Señor nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu Evangelio, para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo y rechazar todo lo que pueda alejarnos de Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Vamos ahora a escuchar la liturgia de la palabra de este lunes de la tercera semana ya de Pascua. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo,
a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan importante como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 118 responderemos: dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. ¿Todos? Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. ¿Todos? Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad y a tu voluntad y a tus mandamientos. ¿Todos? Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús.
Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cómo llegaste acá? Y Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales, sino por haber comido de aquellos panes hasta hartarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre lo ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y Jesús les respondió: La obra de Dios consiste en que crean en aquel que Él ha enviado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Buen asiento, hermanos queridos, un momentito. Continuamos esta lectura de los Hechos de los Apóstoles. Alguien nos decía por ahí que habíamos hecho, o pensábamos hacer acerca de la promesa de una catequesis de los Hechos. Bueno, pues de alguna manera, grosso modo, aquí la estamos exponiendo, ¿no? Ahora en el libro de los Hechos hay un nuevo ciclo, el ciclo de Esteban. Esteban, nombre griego, que la iglesia comienza a abrirse y que una vez más encontramos ese esquema de Lucas fijo, un esquema que se va repitiendo. Esteban hacía gala de una gran sabiduría y el Espíritu hablaba en él. Es muy importante notar que en los Hechos los apóstoles, los testigos, los misioneros no hacen gala de sus cualidades, ni de sus cualidades, sino más bien se presentan como alguien que es impulsado por el Espíritu, llenos del Espíritu, impulsados por el Espíritu, que a la postre es el principal evangelizador. Poseídos por el Espíritu hablan, poseídos por el Espíritu se enfrentan a los problemas más serios. Empieza a predicar, es una predicación intensa y a llamar mucho la atención. Ya no está Pedro ni Juan, ahora es Esteban, y provoca la reacción. A toda acción dicen que corresponde una reacción y la reacción se hace sentir inmediatamente. Trajeron algunos hombres sobornados para que dijeran: nosotros lo hemos oído a blasfemar contra Moisés y contra Dios. Dicen los especialistas que hay un paralelismo entre el Evangelio y el libro de los Hechos. Es el mismo autor, Lucas. Aquí también de nuevo. En el juicio, algo que pesó mucho contra Jesús fue los testigos falsos que decían que Jesús iba a destruir el templo, que atentaba contra las tradiciones santas del pueblo, y que eso era muy grave. Entonces, igual que cuando Jesús alborotaron al pueblo, al Sanedrín, al Senado, escribas, y agarraron a Esteban. Presentaron más testigos falsos. Este hombre no deja de hablar contra el lugar. Los judíos respetaban tanto el templo que ni lo mencionaban por su nombre, sino que decían el lugar. Ya era entendido, que era el templo, el lugar. Contra la ley. Válgame Dios, pues fíjense, eran acusaciones muy graves como Jesús, idénticas. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar, pues el templo, y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Si fija, el argumento falso contra él es el mismo. ¿Qué está presentándonos Lucas
ese conflicto que ya se comenzó a vivir, pues casi inmediatamente. Los primeros pasos que dan las comunidades cristianas reciben el rechazo y el enfrentamiento con las tradiciones judías, muy explicable. Mañana continuaremos con el episodio, pero por lo pronto los miembros del Sanedrín o el Senado miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Esta es la primera parte del relato y ahí la dejamos. El relato va a continuar y va a terminar con el asesinato también de Esteban. Y lo interesante de este asesinato, además de lo que comporta, es que ahí aparece ya Saulo, que le cuidó la ropa a los que iban a apedrear a Esteban y estuvo de acuerdo en que lo mataran. O sea, Pablo entra por una puerta no muy honrosa, ¿verdad? Y después se va a convertir en un furibundo perseguidor de los cristianos. Esos podemos esperar más de ellos que de los tibios. Pablo entra en acción ahí, pero todavía se queda en un segundo término como gran perseguidor, en espera del momento en que Jesús lo llame también a él para hacerlo apóstol de las gentes. ¿Ven cuál es la trama del libro de los Hechos? Todo se opone al Evangelio. Parece que no hay salida, que no vamos a encontrar que es un callejón sin salida. Y por los caminos más extraños, Dios lleva adelante su palabra, su mensaje. Es la dinámica del libro de los Hechos, podríamos decir, que se mantiene a lo largo de todo el libro. Y en el Evangelio de Juan, bueno, hoy toma ya el sesgo propio. Juan va a reinterpretar el milagro de la multiplicación de los panes. Lo va a llevar a su significado extremo. Jesús les dice, maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les dice, miren, ustedes me andan buscando no porque han visto señales, o sea, ustedes no entendieron lo que significa la multiplicación de los panes, esa señal, ese milagro, no lo entienden y creen que yo soy la alianza para el progreso o para el bienestar, no sé cuántas cosas hay. No, yo no vine a eso. Ustedes no entienden lo que significa la multiplicación de los panes como señal milagrosa, no la han entendido, sino que porque han comido hasta saciarse. No trabajen por este alimento que perece, sino por aquel que da la vida eterna y les dará el Hijo del Hombre, porque a este Dios lo ha sellado con su Espíritu. Esa oposición. No hay ninguna oposición aquí, jamás vayamos a entender que Jesús dice que nos desentendamos de luchar por el pan de cada día. No, en el Padre Nuestro le pedimos que nos dé el pan de cada día. No es eso, sino que como con la samaritana también, ¿verdad? El que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le voy a dar nunca más volverá a tener sed. Aquí Jesús, en una frase un poquito parecida, empleado por Lucas, dice, no trabajen por ese alimento, porque se afanan tanto, hasta olvidarse del verdadero alimento que dura para la vida eterna. Ya apunta en una dirección muy precisa. O sea, Juan va a reinterpretar el gran milagro de la multiplicación de los panes y vamos a irlo siguiendo hasta dónde lo va a llevar. Y viene aquí una de las primeras preguntas claves, importantísimas. Preguntas didácticas para hacer avanzar el discurso. Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Un tema nuevo. No hay una solución de continuidad, sino que se sale, ¿no? Esta pregunta, ¿qué viene? ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Un tema nuevo. Y ya la respuesta de Jesús nos pone aquí en
en la perspectiva del capítulo 6 de San Juan. La fe. Ya no las obras, porque Dios no quiere obras. Ellos le preguntan, ¿qué obras tenemos que realizar? Jesús les dice en singular, la obra, lo que Dios quiere. La obra de Dios consiste en creer en aquel que Él ha enviado. Este será si me permiten la palabra, leitmotiv, el resorte que impulsa el discurso todo del capítulo 6, imponente discurso, es la fe. Va a terminar en el relato eucarístico. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Pero antes de eso, esos son cuatro versitos. Antes, todo el capítulo está abocado a la fe. Porque podemos llegar a comulgar hasta sin fe. Y eso nos salva. Lo que nos salva es la fe. Creer en el que Él ha enviado. Esta es la obra que Dios quiere que hagan, que crean en Él. Creer no como una aceptación intelectual, no, sino como una adhesión existencial, de la que deriva también, obviamente, normas conductuales, sobre todo el amor fraterno. Este es el sacramento del amor. Si nos nutrimos de él, también nuestra vida tiene que ser eucarística. Hoy necesitamos en esta circunstancia también reactivar nuestra caridad, nuestra solidaridad. Solidaridad viene de una sola alma, como de los discípulos, de los Hechos de los Apóstoles, un solo corazón y una sola alma, donde nadie pasaba necesidad. Tenemos que hacer algo en esa línea porque los tiempos que vienen después de esta epidemia van a ser muy difíciles. Entonces, tal vez, como lo han dicho los grandes estudiosos de nuestro tiempo a nivel mundial, los que tenemos que solucionar esto somos nosotros. Nuestros gobiernos no creo que vayan a poder cambiar mucho. Nosotros tenemos que solucionar el problema de las desigualdades, de la violencia, de muchas cosas, nosotros, hacer algo. Lo han dicho los mejores estudiosos del mundo. Las policías esas no tienen la capacidad de hacer que cambie nuestro corazón. Eso solamente lo hace cuando nosotros creemos en el que Dios ha enviado. Y ya veremos más adelante en este discurso, andando este discurso, cómo va a ir ahondando en el significado de la fe. Crean, porque todo el Evangelio de Juan, también estamos trabajando con el Evangelio de Juan, es presentarnos a Jesús como el revelador definitivo, último. La palabra complexiva, la palabra que contiene todas las palabras dichas y por decir de Dios. Después de Jesús de Nazaret, ya Dios no tiene nada que decirnos. Nada. Ya se acabó. En su Hijo querido, en esa palabra última y definitiva, Dios nos ha dicho todo lo que tenía que decirnos. Se cerró. Podemos ahondar en esa revelación, pero añadir cosas nuevas, ya no. Ahí está dicho todo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La obra que Dios quiere, que crean en aquel que Él ha enviado. ¿A quién predican los apóstoles y Esteban ahora? A ese Jesús. A ese Jesús y a ese Jesús muerto y resucitado, juez de vivos y muertos, a quien Dios ha constituido Señor de todo. Entonces, le damos gracias al Señor por estos escritos tan bellos. Son la literatura sagrada de un pueblo, y en ellos Dios sigue hablándonos y sigue mostrándonos a esas comunidades ardientes que no terminaron en un encuentro muy pseudomístico y muy bonito, no, hasta dejar la vida como Esteban, como Pablo, como los demás apóstoles, sellaron con su sangre el mensaje. Y como tantos otros, entonces y ahora. Démosle gracias al Señor y pidámosle que nos conceda creer en su amor, en su misericordia, creer que en Cristo, su Hijo querido, enviado por Él, Él se ha hecho cargo de nosotros. Y nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Con esa certeza
enfrentemos nuestras dificultades, nuestra vida, nuestras enfermedades, nuestras dudas, los momentos de depresión, de tristeza que fácilmente nos pueden embargar estos días. Vamos a continuar nuestra Eucaristía y vamos a decir las preces, las de ayer. Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad entera, y digámosle: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia, por todos los cristianos, para que, como los discípulos de Maús, sepamos descubrir a Jesús al escuchar su palabra y al compartir el pan de la Eucaristía, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los niños que en esta Pascua harán su primera comunión, para que reconozcan en la Eucaristía a Jesús que los ama y acompaña, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por quienes, como aquellos discípulos, anuncian la alegría de haber encontrado a Jesús, para que sepan que el Señor nos acompaña en todo el camino de la vida, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que se han quedado sin trabajo, por los jóvenes que solo encuentran trabajos precarios, por todos los que viven la angustia económica, para que los responsables de estas situaciones injustas hagan lo que esté en sus manos para resolverlas, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por quienes nos hemos reunido en esta iglesia para celebrar la Eucaristía, para que este tiempo de Pascua nos llene del gozo del Espíritu Santo, oremos. Jesús resucitado, Escúchanos. Pedimos por todos los fieles difuntos, los que han muerto en este periodo y no hemos podido estar presentes, hacer todo el rito de las exequias católicas por las razones que conocemos, pero la oración alcanza y llega. Nos unimos a sus familiares y pedimos por su eterno descanso, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Vamos ahora a presentar al Señor el pan y el vino. Recibe, oh Padre Santo, esta oración, que dignos te ofrecemos a ti, Señor. Recibe, oh Padre Santo, esta oración, que dignos te ofrecemos a ti, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Lo recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos, Señor. Él va a ser para nosotros el sacramento de la vida. Recíbenos humillados y contentos y acepta, Señor, con agrado el sacrificio que juntos vamos a ofrecerte. Y a mí, Señor, lávame de todos mis pecados y límpiame, Señor, de todas mis culpas. A mí, Señor, lávame de todos mis pecados y límpiame, Señor, de todas mis culpas. Santa Paz. Recibe, oh Padre Santo, esta oración, que dignos te ofrecemos a ti, Señor. Por este sacrificio, perdónanos, Señor, y danos compasivo tu bendición. Recibe, oh Padre Santo, esta oración, que dignos te ofrecemos a ti, Señor. Oren, hermanos, hermanas, para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, ofrezcamos el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio,
Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos y purifica nuestros corazones de todo sentimiento malo, para que podamos participar dignamente de este sacramento de tu amor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo aquella noche, cuando iba a ser entregado a su pasión, aceptada por nosotros, tomó un pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, terminada la cena, tomó una copa de vino. Te dio gracias de nuevo con la plegaria de bendición y la pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de ella, porque esta es la copa de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y la copa de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia, celebrando juntos esta liturgia divina. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo en la Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que está extendida por toda la tierra. Consérvala firme en la fe, en la esperanza, en el amor, en la alegría de la Pascua. Y con Papa Francisco, con nuestro Papa emérito Benedicto, con nuestro obispo José Guadalupe y nuestro obispo emérito Renat,
Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Padre bueno, acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hijo Pedro en su novenario, de nuestros seres queridos, familiares, hermanos, bienhechores nuestros, y de cuantos han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia en fin de nosotros, Padre bueno, y así un día con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y con cuantos vivieron en tu amistad, al través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a la liturgia de la comunión, al rito de la Sagrada Comunión, y lo comenzamos diciendo juntos la oración nuestra, la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del alma y del cuerpo, de todos los sentimientos feos, negativos, pesimistas. Y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Intercambiemos un signo de paz. Siempre no separar y permitas que den de Cristo Domino. Este es el Cordero de Dios, el pan que ha bajado del cielo para que tengamos vida. Dichosos porque hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, que no soy digno de que estés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Antífona de la comunión. Lo único que pido al Señor, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida. Aleluya. Pueden pasar a comulgar. Ven
Le damos gracias al Señor por su presencia en nuestro camino, en nuestra vida, sobre todo en estos momentos de la Eucaristía, cuando Él nos habla con su palabra, invitándonos a la fe y por lo tanto a la confianza, a la esperanza. Vamos a decir la oración después de la comunión. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo resucitado nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual en el que acabamos de participar por medio de esta Eucaristía dé en nosotros abundantes frutos de salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus casas, sus familias, sus trabajos y los proteja siempre. Amén. Nos despedimos de nuestra Madre Santísima, la Virgen, rezando la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Confortados por la oración, podemos ir en paz. Sigan pasando una bonita tarde. Ya, córtale.